Hola, hoy os voy a hablar de resistencia a los antibióticos. Un antibiótico es una sustancia química que está formulada, preparada para destruir bacterias. Bacterias que pueden causar infecciones en plantas, en animales y en personas. El primer antibiótico que se descubrió fue en el año 1929. Lo descubrió Fleming. Fue un descubrimiento casual, como muchos de los grandes descubrimientos. Se ausentó unos días del laboratorio y cuando volvió descubrió que en la placa en la que cultivaba bacterias se había contaminado con un hongo y ese hongo había destruido las bacterias. Ese hongo era el Penicillium notatum. Por eso el primer antibiótico que se sintetizó se le llamó penicilina. Por este gran descubrimiento a Fleming se le dio el premio Nobel. Ya Fleming advirtió en el año 45, cuando le hicieron una entrevista, que el uso inadecuado de la penicilina estaba generando resistencias en estafilococos. Un 15% de estafilococos eran ya resistentes a la penicilina. Durante los años después de la Segunda Guerra Mundial es cuando se comercializa los antibióticos. Y en los años 50 y 60 ya llegan a toda la población, con lo cual empieza a consumir la población los antibióticos y observan que son eficaces y que destruyen bacterias. Incluso hay un premio Nobel que vaticina que para el año 2000 van a desaparecer las enfermedades infecciosas. Esto no ha ocurrido así, por desgracia. En la actualidad os voy a explicar. Se está incrementando el consumo de antibióticos de forma exponencial. Se calcula que en una década se multiplicará por 200 el consumo actual que tenemos de antibióticos. Antibióticos que mayoritariamente lo consumen las ganaderías, las granjas de animales y de aves. También se consumen las piscifactorías y también se utilizan para fumigar nuestros campos. Curiosamente se utilizan para un fin que no nacieron, porque se utilizan en animales sanos y en plantas sanas para evitar que enfermen. Todos estos residuos de antibióticos acaban en la naturaleza. Hay incluso antibióticos como la vancomicina que prácticamente se eliminan sin transformarse y todo esto vuelve a la naturaleza, vuelve a la alimentación, a través de la alimentación y a través del agua de bebida. También el consumo humano ha ido aumentando. ¿Esto qué ha hecho? Esto ha hecho que se hagan las bacterias resistentes, que para sobrevivir a estos antibióticos hayan desarrollado unos mecanismos sofisticados para supervivencia. Las bacterias representan el 60% de la materia viva de la Tierra. Si nosotros utilizamos muchos antibióticos que van a acabar en la naturaleza, lo que vamos a hacer con eso es reducir la biodiversidad de bacterias y van a generar bacterias resistentes. Os voy a explicar cómo una bacteria puede hacerse resistente a un antibiótico. Las bacterias son seres vivos unicelulares que su periodo de multiplicación son 20 minutos. Por eso se adaptan mucho más fácilmente a los cambios que el ser humano. Estas bacterias lo que hacen es, primero, modifican la permeabilidad de su pared para que no entren ciertos tipos de antibióticos, se adaptan para que no entren estos antibióticos. Otro mecanismo que tienen es que si ya entra el antibiótico dentro de la célula, si entra, desarrollan unas enzimas para poderlo destruir. También existen mecanismos a través de los plásmidos que esta información genética pueden transmitirla a otras bacterias, a las siguientes generaciones, incluso a bacterias que no han estado en contacto con estos antibióticos. Es decir, tienen mecanismos muy sofisticados para transmitir toda esta información al grupo. Incluso los virus bacteriófagos, cuando penetran en una célula, cuando la atacan a esta bacteria, son capaces luego de transmitir la información de esta bacteria que se ha hecho resistente cuando infectan a otra bacteria que no tiene esta información, transmiten esta información. Es decir, han desarrollado unos mecanismos de información para transmitir a las siguientes generaciones para que sigan generando resistencia. ¿Esto qué ha hecho? Ha hecho que bacterias
vayan mutándose, vayan transformándose y que en la actualidad existan bacterias multiresistentes, resistentes a muchos fármacos. Ya en el año 95, en los años 90, el 95% del Staphylococcus aureus era resistente a la penicilina y cada vez consumimos más antibióticos. Los antibióticos que más me preocupa que se consumen son los que menos vemos. Somos conscientes que el ser humano ha mal utilizado un antibiótico porque lo hemos utilizado para gripes, resfriados, catarros, procesos víricos en los cuales no era necesario. Por eso ahora los antibióticos son bajo vigilancia médica. Y aun y todo seguimos aumentando el consumo de antibióticos, tanto a nivel ambulatorio como a nivel de los hospitales. Existen bacterias incluso que son capaces de crecer en soluciones de limpieza de hospitales. Pues bien, estas bacterias que se hacen multiresistentes son un gran problema para la humanidad. El antibiótico surgió como un gran avance. Este mal uso y sobreuso que ha habido, lo que ha hecho es crear bacterias multiresistentes que pueden causarnos enfermedades y muerte. Habría que ser especialmente vigilante al consumo de antibióticos, sobre todo en granjas que se utilizan en los piensos, en animales sanos que no deberían de utilizarse para su engorde, para prevenir enfermedades. Se utilizan cada vez más antibióticos en las granjas, más cantidad de antibiótico y más variedad de antibiótico, para rentabilizar más todas esas explotaciones ganaderas. Se utiliza también en las aves, se utiliza también en las piscifactorías, y cuando las piscifactorías son en mar abierto, como los salmones, los atunes, lógicamente se diseminan por el mar a través de otros peces salvajes. Se utiliza también para fumigar los campos, para fumigar los frutales, los cultivos. Todo eso volverá a nuestro cuerpo, volverá a través de los alimentos, aunque sean en dosis muy pequeñas, y a través del agua de bebida. Y aun en dosis muy pequeñas las bacterias son capaces de crear multiresistencias. Por eso yo acabaría diciéndoos que tenemos que ser especialmente vigilantes con la alimentación y deberíamos de ser más exigentes con nuestras granjas, con las piscifactorías, con los alimentos que ingerimos, para que consigamos que se reduzca el consumo de antibióticos, tanto la cantidad como la variedad, porque con esto lo que estamos haciendo es destruir lo que es toda la microflora, toda la flora que existe, el equilibrio del ecosistema de la naturaleza, que luego va a destruir nuestro propio equilibrio, creando bacterias multiresistentes a los cuales los antibióticos no son capaces de hacer frente. Gracias.